Érase una vez, en una ciudad donde los años pasaron volando con el viento, una familia que se estableció en un barrio que proyectaba su porvenir. Éramos 5, pero pasando el tiempo la familia se creció en un montón que no caben en las manos. Si se tiene en cuenta a todos los hijos adoptivos, entre los que se contaban primos, vecinos, conocidos, nueras y un lindo tormento llamado Monito. Pero los originales éramos nosotros, los hermanos Rivillas Gómez, Juan Pablo el Creativo, Sebastián el Impetuoso y Santiago el del Sol, todos deportistas. Pero ¿cómo fue que estos lindos monstruicos llegaron a ser lo que cada uno es? Aquí les va nuestra historia. Un 9 de enero de 1960, en medio de las frondosas ramas de antaño, nació Pedro Pablo, mi papá, el segundo hijo de don Javier Rivillas y doña María Emma Garzón. Allá, en la vereda de la bodega, se crió con las labores propias del campo, en medio de la tierra, la cosecha y los animales que aprendió a cuidar. Sus familiares lo llevaban a aventurarse en la inmensidad de una hacienda, el Remanso, un lugar que le creó los más grandes recuerdos, en medio de la opulencia del campo, las costumbres y lo que era servir. Mi papá quiso empezar a trabajar para saber qué era tener una responsabilidad, y por eso sus estudios los hizo hasta el grado 8º. Le encantaban las bicicletas, pues era el recuerdo fijo de aquellos caballos del remanso por los campos, y en ellas tenía la posibilidad de llevar las riendas de la velocidad. Sus trabajos se encaminaron siempre al transporte de mercancías en diferentes almacenes, y por casualidades de la vida se volvió el conductor de una distribuidora de electrodomésticos. Allí, en medio del ir y venir, encontró al amor de su vida, una joven que lo mandaba, pues como secretaria lo enviaba de un lado para otro con encomiendas, y así, con el tiempo, se fueron quedando con los mandados. Momento, ¿pero de dónde salió esta muchacha? Pues resultó ser que esta muchacha se convirtió en mi mamá, la 8ª hija de don Saturnino Gómez y María Rosalba Montoya, una pareja que también vivió las primeras historias de la crianza de su familia en el campo, y luego se pasaron a vivir a lo que se conocía como el pueblo de Río Negro. Su nombre completo es María del Rosario Gómez Montoya, o María, a secas como lo llaman la mayoría de la gente que la conoce. Nació el 16 de febrero de 1961. Desde muy pequeña, mi mamá mostró interés por la buena cocina, y mi mamita Rosalba le cultivaba su talento. Le enseñó las recetas que la habían vuelto famosa, y cuando creció, le dio un gran tesoro, unos pequeños cuadernos, los cuales sus hojas delataban los esfuerzos por recopilar lo necesario para el éxito de sus recetas. Cuentan quienes conocieron a mi mamá pequeña que no se le despegaba a mi abuela de la cocina, aprendiéndole, preguntándole y ayudándole a las tareas de un extenso hogar compuesto hasta por más de 15 comensales. Era una niña juiciosa, que se destacaba por sus ganas de aprender, y años más tarde se le metió la idea de enseñar. Terminó sus estudios en el Colegio La Normal Superior de María, y posteriormente inició en el SENA Secretariado General con sus amigas del colegio. Al graduarse, se ubicó en un reconocido almacén de Río Negro llamado Gómez y Valencia, y allí empezó a practicar todo lo que sabía. Acá se cruzan de nuevo las historias. Entre comiendas y trabajo se quedaron con los mandados y se enamoraron. Era común ver a mi papá llegando en su moto a la cafetería La 53 para pedir permiso a mis abuelos y que los dejaran ir a azotar baldosa en lo que llamaban el Kilimanjaro, o simplemente ir a hacer visita. Durante 6 años estuvieron compartiendo los esfuerzos de su juventud, creciendo al lado de las familias Rivillas Gómez, hasta que se dieron cuenta que sus dos apellidos juntos sonaban como bonito. Fue entonces cuando se les cruzó la idea de casarse. El 22 de agosto de 1987, en la capilla del Perpetuo Socorro, Pedro Pablo Rivillas Garzón y María del Rosario Gómez Montoya se encontraron para que oficialmente ante un altar fueran esposos. Al poco tiempo llegó su primer bebé, o sea yo, en una fecha que pocos creyeron que era posible nacer,
un 29 de febrero en el año 1988. Desde pequeño estuve rodeado de atenciones. Fui el primer nieto de mis abuelos paternos y me crié en el seno de las dos familias, hasta que mis papás pudieron tener su casa propia en el barrio El Porvenir de Río Negro. Era observador, meditaba siempre sobre cómo se hacían las cosas, pero sin tener que intervenir, y me parecían especialmente atrayentes las formas, los colores y todo lo que tuviera que ver con crear, desde el dibujo, la plastilina, la arcilla, el teatro y la escritura. Estando pequeño, mi papá consiguió trabajo en la Compañía Nacional de Chocolates, y allí estuvo por un periodo, en el que representó la empresa en competencias de ciclismo hasta que un accidente lo sacó de la carrera y se tuvo que retirar. Por recorte del personal, debió irse posteriormente del trabajo y de nuevo el transporte le direccionó para que consiguiera su sustento, ahora no con mercancía, sino con pasajeros. Desde ese momento hasta el actual, nos ha sacado adelante gracias a su carro. El 3 de enero de 1990 llegó el segundo hijo, Sebastián. Era un niño con una peculiar simpatía, era explorador, inquieto, poniendo de un lado a otro todas las cosas. Muchos decían que hasta desbarataba un balín, pues siempre desarmaba sus juguetes. Era común verlo con un carro sin llantas o pistas sin fichas completas, pues Sebastián las tomaba para crear sus propios entornos. Mi mamá continuó ejerciendo sus habilidades como secretaria en el acueducto rural de Sajonia Alto de Vallejo. Su oficina quedaba cerca de la casa de varios de nuestros familiares y así nos podía visitar de vez en cuando. De todos los hijos, Sebastián fue el más travieso y en la escuela se destacaba por su picardía y curiosidad. Siempre quisimos tener una hermanita, especialmente mi papá, y guardaba sus esperanzas en que en esta tercera ocasión lo fuera. Pero el 25 de junio de 1993, mi mamá dio a luz a mi hermano Santiago. Nació en La Ceja y solo pudimos llegar a conocerlo un par de días después, pues ambos teníamos varicela. Santiago era un pequeño e inocente niño, al cuidado de todos. Era bastante inquieto, se mantenía corriendo de un lado para otro, y siempre para él lo primero era jugar. 1998. En ese tiempo, recuerdo que mi papá tenía sus obligaciones con entidades bancarias. Yo estaba iniciando la secundaria, Sebastián terminando la escuela y Santiago empezándola. Sobre mi mamá cayó una extraña enfermedad. Empezó a perder peso aceleradamente, cambió su pigmentación de la piel y otros síntomas aparecieron, dejándola débil notablemente. Fue un momento decisivo. La familia afrontaba la prueba más grande de resistencia. Ver las decaídas constantes fue duro, pues no existía una explicación lógica para ello, y se llegó al punto de que tuvieron que internarla para realizarle estudios. En ese tiempo, todos estuvimos dispersos. Mi papá, entregado para que los médicos le ayudaran a mejorar el estado de salud de mi mamá. Yo estuve rotando por las casas de todos mis tíos y tías, y mis hermanos estuvieron con mis abuelos en la finca. Varios médicos la revisaron y no hallaban respuesta. Pasados un par de meses, solo un joven especialista descubrió la posible causa, una enfermedad llamada Addison, que afectaba a las glándulas suprarrenales y que solo se presentaba en una de cada 100.000 personas. Se iniciaron los tratamientos respectivos con hidrocortisona y la mejoría fue inminente. Los meses de sufrimiento y de fuerza de mis familiares, amigos y conocidos estaban empezando a terminar. Mi mamá inició su recuperación satisfactoriamente y, según me contó una vez, no se dejó vencer porque estábamos pequeños y nos dejaba a la deriva. Ahora, en el 2012, ya los chiquitos no somos tan chiquitos. Soy comunicador audiovisual y he tenido una vida profesional recorrida en el ámbito público. Soy voleibolista y tengo aspiraciones de seguir estudiando en el extranjero. Sebas terminó sus estudios en el SENA como técnico en mantenimiento y reparación de maquinaria. Actualmente estudia en la Universidad de Antioquia el tercer semestre de biología y es deportista de Ultimate. Santi
cursa el tercer semestre de entrenamiento deportivo en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Es voleibolista, integrante de la banda musical del Porvenir y percusionista de un grupo en Río Negro. Todos logramos convertirnos en lo que hoy somos con el apoyo incondicional de dos personas, quienes durante 25 años han estado juntos pasando dificultades y buscando la forma de brindarnos lo mejor que se encuentra en sus posibilidades, dándonos el mayor tesoro, buenos hábitos para emprender una vida sin miedos y con fuerza. Por eso hoy, 22 de agosto, queremos decirles gracias papás. Gracias papás.